¿Os acordáis? La semana pasada teníamos aquí a Pepita y teníamos a Pepito, pero hoy tenemos también a Juanita y a la abuelita o al abuelito. Tenemos más miembros de la familia, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar acerca de la comunicación en el ámbito de la familia. Perdonadme tantos arreglos. Bien, pues vamos a hablar acerca de claves en la comunicación familiar. Y vamos primero a tener una lectura, que es un poco larga, lectura de la palabra. No vamos a hacer una exposición como a mí me gusta en cuanto a exponer todo el contenido de esta lectura, pero lo vamos a tener ahí en el fondo, detrás, para tenerlo presente. Es la historia de una familia. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, versículo 1. Una historia, creo que bastante conocida. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Vuestras Biblias. También lo vamos a tener aquí en pantalla. Dice así, Génesis capítulo 27, versículo 1. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces, Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. La madre aquí empieza a urdir un plan. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Es decir, que no tengo pelos, soy como a mí, que me cuesta que me salga la barba. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. A Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob
dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas, de mi caza, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: hombre, Isaac era ciego, pero no era tonto, ¿no? Aunque, en fin, le engañaron. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Otra mentira que le dice Jacob. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Ya el padre ya dudaba. Versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Otra vez. Dijo también: acércamela y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, para que el padre no se diera demasiada cuenta: toma vino. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanse pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo también el guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la caza de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. Pues, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y sigue la historia. Bueno, historia conocida, ¿verdad? Por muchos de nosotros, la historia de Jacob y Esaú. El cuadro general que presenta esta familia tiene muchos de los componentes de una familia actual. Hay favoritismos de un padre o de una madre hacia un hijo o hacia otro, engaños para obtener beneficios, competencia entre hermanos, odios y lágrimas dentro de la familia por traiciones, comunicación tergiversada, hay falsedad de pruebas para conseguir la aprobación, hay súplicas sin respuesta, como la de Esaú. Es decir, todo un novelón, como si fuera una serie de estas de televisión, ¿verdad? Todo un novelón como la vida misma. Ahora bien, Dios tenía un plan, quedémonos con esto, Dios tenía un plan de bendición y las promesas que había dado a Abraham
tiempo atrás, se cumplirían a pesar de que familias como estas pusieran palos a la rueda. Porque el plan global, y esto es algo que nos afecta a todos nosotros, el plan global de Dios hacia el diseño original que tiene para el hombre y la mujer, se cumplen a pesar de cómo el pecado estropea muchas veces y frecuentemente las relaciones, incluso dentro de la familia. Por encima de eso, Dios está teniendo un plan que va a llevar a cabo. Así que vamos a hablar un poco acerca de claves de la comunicación. Vimos el día pasado, vimos algunos aspectos de la relación entre el esposo y la esposa. También dijimos que no solamente es una cuestión de relaciones de esposo y esposa, también en las relaciones que podamos tener con los hijos, con los nietos o muchas veces incluso personas que incluso no han dado el paso todavía o se mantienen en soltería o que son viudos, porque eso es importante, las relaciones tienen que ver con todo el mundo, ¿verdad? Pero también vimos cómo los egoísmos cicatrizan muchas veces en las relaciones, produce esas cicatrices y solo el perdón genuino puede restaurar y sanar una relación. Solamente el perdón puede sanar la relación que tiene que haber entre ambos cónyuges. Por si fuera poco, esa relación entre los cónyuges se amplía, ¿no? Ya veis ahí que se ha ampliado cuando se incorporan otros miembros en la familia. Unas veces, en el caso de los niños, cuando llegan los hijos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que educarlos, hay que sostenerlos. Y entonces surgen todavía más complicaciones en las relaciones entre los cónyuges. Y a todas estas relaciones la Biblia da una respuesta. La Biblia da una respuesta. No las vamos a tratar en esta ocasión. Pero son muchos conceptos muy complejos y hay algunos que encontramos imprescindibles en las relaciones familiares. Además del amor, que es imprescindible, luego al final hablaremos algo, es la comunicación entre los miembros de la familia uno de los aspectos que más debemos cuidar. Así que vamos a ir viendo algunas cosas. Sin duda vivimos en una época donde la comunicación es esencial. Yo soy un apasionado de los telediarios. Me gusta escuchar las últimas noticias de lo que pasa en mi ciudad, en mi barrio o de lo que pasa a 10.000 kilómetros. Y es que ahora tenemos tantas facilidades, ¿no?, para recibir noticias, sea a través de la televisión, a través del móvil, a través de las redes sociales. Le preguntamos a Google y enseguida Google nos da un montón de respuestas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a pesar de tanta tecnología, a pesar de tanta información, en el hogar o entre los cónyuges muchas veces se levantan auténticas barreras de comunicación, muros muy altos, largos, más largos que la muralla china, ¿no? Hay puentes que son destruidos. Muchas de las victorias, sabéis, por desgracia, que muchas de las victorias de los diferentes ejércitos se obtienen debido a la destrucción de puentes y que son neurálgicos para el enemigo. Todos tenemos una imagen visual de un ejército acorralado en un lado del puente y los otros que han destruido ese puente, ¿verdad? Así que si quieres destruir el puente de la comunicación, es sumamente fácil. Es sumamente fácil. Si queremos destruir el puente de la comunicación, es fácil. Te voy a dar algunos ejemplos, son muchos, yo sé que conoces tú muchos, pero te voy a dar algunos ejemplos de bombas teledirigidas para romper el puente de la comunicación. Una de ellas es el portazo. Si tú quieres romper el puente de la comunicación, el portazo es estupendo. El portazo de la puerta.
o que tiras los platos encima de la mesa o en la cocina, ¿verdad? Otra de las bombas es la ley del silencio. Este es un arma letal que usamos a menudo cuando estamos enojados. Sellamos nuestra boca, apenas sale un murmullo de nuestros labios ante las preguntas o los comentarios del otro. Silencio. Yo sé mucho de esto. Está el misil de hablar sin escuchar. Suele ser muy efectivo este misil. Para romper el puente de la comunicación, funciona muy bien. Algunas personas tienen la habilidad de hablar tanto, de hablar continuamente, sin escuchar las preocupaciones o las inquietudes del otro, ¿verdad? Algunos tienen esta habilidad. No queda tiempo, por lo tanto, es una arma sutil que lleva precisamente a aislarse. Y no hablemos del esconder el tiempo. El esconder el tiempo es aquello de esta bomba, este misil. Se trata de llenar la vida con tantas actividades, que si estudios, que si trabajo, que si ocio, que si la tele, que si los deportes, que si los amigos, que no queda tiempo ni para la pareja ni para la familia. Y en muchos hogares esta bomba cae de manera permanente. En el arsenal destructivo de la comunicación hay toda clase de armas mortíferas. La ausencia del perdón, ¿verdad? El menosprecio, el uso de los hijos como una excusa. Yo no sé si tú te sientes atrapado, atrapada frente al puente roto de la comunicación, en tu familia, en tu matrimonio. Quizá, y esta es la propuesta, quizá ha llegado el momento de desactivar estas bombas. Ya hay esos grupos que son artificieros, ¿verdad? Quizá te tienes que especializar un poco en ser artificiero para desactivar esas bombas que impiden la comunicación. No le eches la culpa a Satanás. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Es cierto que Satanás intenta destruir, afectar, desfigurar la familia de una manera u otra, es cierto. Pero parte de nosotros es nuestra responsabilidad en mantener los puentes de comunicación bien abiertos. A nosotros nos toca restaurar puentes de comunicación. Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a ayudarte, sea con tus hijos, con tu cónyuge, con los padres, aunque sean mayores. Dios está dispuesto a ayudarte y Él quiere formar parte de tu vida y proveerte de sanidad familiar. Hay bombas que destruyen la comunicación, pero también hay que detectar enemigos. En la familia de Isaac y Rebeca, que hemos leído antes, hay diferentes enemigos. Un niño mimado por su madre, un hijo ambicioso y otro despreocupado, ¿verdad? Hay un padre confiado que es engañado. Quizá podemos espiritualizar todo esto y deberíamos en otros momentos, todo lo que queramos, pero sería inocente por nuestra parte si no reconociéramos que hay auténticos enemigos del día a día, de manera cotidiana, que afectan en nuestra comunicación. Muchos enemigos. Y es importante detectarlos, tener ahí el radar bien puesto. Solo vamos a ver algunos ejemplos, lo vamos a hacer de una manera rápida. Uno de los enemigos en las relaciones familiares es la rutina. La rutina. La rutina en las relaciones conyugales o familiares existen. Cada día es lo mismo. Rutina es aquello que siempre es lo mismo. Tú ya sabes cómo va a ocurrir o cómo va a suceder esta próxima semana que ahora empieza. Pero hay rutinas en nuestras relaciones, en las relaciones como pareja, por ejemplo.
Si yo abro la boca, yo ya sé cuál va a ser tu respuesta. Si me duele la cabeza, ya sé lo que me dirás. Tómate un paracetamol y entonces uno llega a la conclusión. Para eso no te lo digo, que me duele la cabeza, si me vas a decir que me tome un paracetamol. Cuando te explico algo del trabajo o lo que ha pasado con los niños o con la vecina, pones una cara como si estuvieras en Babia, como si no te enterases. ¿Verdad? La rutina. La rutina hace que las cosas importantes de cada día pierdan valor. ¿Cuál es la rutina de tu hogar, de tus relaciones personales? ¿Cuál es esa rutina? Otro enemigo real, que lo conocemos muy bien, es la presión económica. Ese es un enemigo real, no vamos a obviarlo. Alguien dijo que en la vida hay cosas más importantes que el dinero, pero cuesta mucho dinero. Así es, la falta de recursos económicos, la necesidad de coger unas vacaciones que a lo mejor nunca has tenido la oportunidad o hace mucho tiempo de tener, el frigorífico que se ha estropeado, zapatos que comprarle a los niños, la vuelta al colegio, que ahora empezamos el curso, por lo menos aquí. Hay tantas razones reales que se convierten en enemigos. Y es cierto que esta presión económica unas veces incluso favorecen la unidad en la familia. A veces, precisamente el pasar un tiempo difícil económico hace que la familia esté más unida. Pero otras veces, cuando va pasando el tiempo y empieza a ser una constante permanente, entonces se transforma en un enemigo de la comunicación. No se quiere hablar del tema, hay reproches, hay mal humor, y lo que es una realidad, el tema económico financiero, se convierte en un enemigo en la relación, en la comunicación. También otro de los enemigos son los cambios o desajustes. Hay personas que les encanta el orden, les encanta la regularidad, que siempre las cosas ocurran de la misma manera. Mientras que hay otros que disfrutan con los cambios, que disfrutan de que las cosas, lo que hoy es importante, pues mañana es otra cosa. Y les encanta que hayan, pues eso, cambios en el trabajo, en la vivienda, la llegada, a veces esos cambios vienen de manera externa, un nuevo miembro en la familia, una mascota, o el abuelo o la abuela que se viene a vivir a casa. Y a veces los cambios no son buscados, pero nos llegan. Y a veces son enfermedades o accidentes o simplemente cambios de horarios en turnos de trabajo. Todos estos cambios provocan muchas veces conflictos a la hora de hablar y a la hora de comunicarse. La lista es interminable, La lista es interminable de enemigos que entorpecen la comunicación en el hogar. Un familiar, un amigo que se instala por una larga temporada en casa, la serie de televisión que no te puedes perder ni un capítulo. Nosotros conocemos a una persona que cuando la visitábamos o nos invitaba, veía siempre un concurso y hasta que no acababa el concurso no podías hablar, porque tenía que ver todo el concurso, ¿no? Hay tantas cosas que interrumpen la comunicación. El partido de fútbol, Internet, el olvido de parte de los hombres, el olvido de que las mujeres tienen cambios hormonales, que eso también produce cambios de humor, tantas cosas, ¿verdad? O esos enemigos como son las convicciones inamovibles. Es que yo soy así y no puedo cambiar. Y de ahí uno no se mueve. O es que tú siempre quieres tener la razón. ¿Cuántas cosas de estas son enemigos en la comunicación? Bueno, algunos ejemplos he mencionado, pero
realmente la comunicación es un misterio. Hemos visto lo fácil que es romper los puentes de la comunicación. También algunos de los enemigos que están bombardeando nuestro puente. ¿Pero qué es la comunicación? Mejor que una definición técnica, que no voy a dar, por supuesto, podemos decir que la comunicación, así lo veo yo, la comunicación es la interacción de dos mentes, de dos emociones que conviven, incluso de dos mundos distintos que coinciden en un mismo espacio físico y temporal, en un mismo espacio vivencial. Dos mundos que necesitamos conectar. Tenemos ejemplos vivos en los personajes de la palabra de Dios. Tenemos a David y Jonatán, esos amigos que tenían una amistad infranqueable. O tenemos el caso del matrimonio Aquila y Priscila, un matrimonio que fielmente estuvieron atendiendo, cuidando a aquellos misioneros que llegaban a las puertas de su casa. Tenemos el caso de Pablo y Silas con tantos otros, ¿no? Pero Pablo y Silas, como no solamente hicieron viajes misioneros, sino que tuvieron que padecer persecución y la cárcel, ¿no? Y podían convivir dos mundos distintos. La comunicación es innata en el hombre, a no ser que haya un trastorno profundo mental, una patología grave de la mente humana, un trastorno psicológico y otros motivos, ¿no? Hemos sido creados para comunicarnos. Hemos sido creados para comunicarnos. Y hemos sido creados porque el que nos creó es el gran comunicador, es el gran revelador que se comunica con sus pensamientos, con sus planes, con sus sentimientos, se comunica con sus criaturas, el hombre. Así que la familia es el entorno ideal para que haya esta interacción. Y eso es el principio básico que quiero dejar con nosotros esta mañana. La familia es el entorno ideal de interacción. Ahora bien, para que haya comunicación tiene que haber mensaje, tiene que haber contenido. Para que haya esa comunicación tiene que haber contenido. De hecho, la comunicación es mensaje en sí misma. Si no hay mensaje, si no hay contenido, no hay comunicación. A veces veo a parejas tan serias, tan calladitas, que pienso, ¿qué se hablarán cuando estén solos, no? ¿Qué se hablarán? Porque los ves allá incomunicados, sobre todo ahora con el tema de las, yo qué sé, en cualquier terraza, en cualquier cafetería, y están ahí con su móvil, ¿verdad? A lo mejor se están hablando entre ellos con el móvil, no lo sabemos, ¿no? Pero es importante que nos preguntemos, ¿cuál es el contenido de nuestras vidas para que yo pueda comunicarme con el otro? ¿De qué tengo mi vida llena? Y es por eso que, entre otras razones, Pablo recuerda y exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en la vida del creyente hace que haya gozo, que haya paz, que haya motivos y contenido para compartir con el otro. Por eso, muchas veces, en aquellas parejas mixtas, es una situación compleja y difícil. Y hay áreas donde no se pueden compartir. Básicamente, ya lo sabéis, hay dos tipos de mensajes o de comunicación. Una es la verbal, que la verbal es lo que digo. Y luego está la no verbal, que es lo que hago. ¿Sí? Estos dos tipos de mensajes. Por ejemplo, para expresar algo con tanto contenido como es el amor, para decir te amo, lo podemos hacer de manera verbal, con palabras, ya sean audibles o escritas. También lo podemos hacer de manera no verbal, con un abrazo, con gestos, con la actitud,
con un beso. Así que la comunicación, estos dos ámbitos que los conocemos muy bien, en el ámbito familiar especialmente, tiene que ser equilibrado, tiene que haber tanto comunicación verbal como no verbal. Y yo no sé cuándo fue la última vez que le expresaste cariño, amor a tu cónyuge o a tu hijo o a otro ser querido. Pero qué importante es expresarlo de ambas maneras. Así que simplemente hay unas claves muy sencillas o básicas que quiero compartir con vosotros. La mayoría de nosotros tenemos claves, ¿verdad?, para acceder al móvil, tenemos claves para acceder a determinadas aplicaciones, a páginas de internet o a la tarjeta de crédito. Tú vas al cajero automático y si no pones el PIN, ¿no? Si no puedes acceder. O a lo mejor tienes alarma en casa y has de poner una clave. Con la comunicación también hay claves, hay contraseñas a tener en cuenta. Aquí algunas ideas prácticas para mejorar nuestra comunicación en la familia, empezando por el matrimonio. Una de ellas es las puertas abiertas al diálogo. Busquemos oportunidades para trabajar la comunicación. No hay nada peor que dejar pasar el tiempo sin buscar soluciones. Vas dejando pasando el tiempo, bueno, ya se arreglará. Busca oportunidades, abre puertas para el diálogo. En la historia bíblica, esta que hemos leído, Jacob tuvo que salir por piernas, ¿verdad? Cuando sigue la historia, tuvo que salir por piernas porque Esaú, que había sido engañado, quiso matarlo. Y tuvo que salir por piernas. No hubo oportunidad ni momento de diálogo. No podía en esos momentos. Ahora, de la misma manera que debemos dejar que nuestros hijos intervengan en las conversaciones y enseñarles a que respeten nuestras intervenciones, también debemos de buscar oportunidades para apartarnos en cuanto a la pareja, como matrimonio, para tratar asuntos que tienen que ver con las decisiones cotidianas. Algunas serán importantes, otras poco trascendentes, pero todas son necesarias para mejorar nuestra relación. Isaac y Rebeca no lo hicieron. Rebeca actuó por su propia cuenta, por sus propios intereses, por su hijo mimado, Jacob. Así que el objetivo de tener las puertas abiertas al diálogo forma parte de facilitar la comunicación. Pero hay algo todavía mayor, más importante, que es la amistad. La amistad frente a la soledad. El esposo o la esposa es más que un animal de compañía, decía alguien. Hay personas que piensan que estar casados es una manera de hacerse compañía, simplemente. Como si fueras un cojín, ¿no?, que tienes ahí en el sofá y que, mira, te arrepenchas de tanto en tanto. O como si fuera un televisor que lo enciendes y lo apagas según te interese el programa. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 17, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y es que estar casado es una cosa y ser amigos es otra. Hay gente que solo piensa en estar casado o tener compañía y no busca ni trabaja la amistad del cónyuge. Y no podemos decir que la soledad en sí misma no es dañina. La soledad muchas veces es hasta recomendable. El hombre, el ser humano, es un ser gregario, necesita grupo, ha sido creado para estar en grupo, pero también, al mismo tiempo, el hombre, la mujer, es una persona, es un ser individual, porque piensa, siente, experimenta por sí mismo, pero también necesita de los demás. Así que
necesitas de tu cónyuge para completarte, para realizarte, mientras uno de los dos viva. Pero en aquellas parejas que están juntos, en aquellos matrimonios, es importante entender que esa amistad tiene que trabajarse. Porque frente al acto egocéntrico que puede representar la soledad, existe el acto generoso de la amistad. Pero la amistad no se improvisa. Es tu cónyuge la persona con quien más hablas y a la que más escuchas. ¿Mantienes conversaciones con tus hijos o con tus familiares más próximos? ¿Tienes temas de conversación? ¿Y qué clase de temas? Cuando Dios, en los albores de la creación, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, aplicó una respuesta directa e inmediata, ¿verdad?, ante esa pregunta que Dios mismo se hizo a sí mismo, y fue la irrupción de la mujer como compañía idónea. Dicho de otra manera, la mejor y más completa compañía que el hombre puede tener, y la mujer puede tener, es la mujer y el hombre, y viceversa también. Claro que se necesita algo más que la fe para estar de acuerdo con esta afirmación. Por eso es urgente, preciso, desarrollar el vínculo de la amistad en el matrimonio. Porque estar casado, lo dice un papel, lo certifica quizá unos hijos y lo confirma la convivencia de compartir una casa y una economía. Pero ser amigos es caminar con satisfacción y esperanza constante, es progresar mutuamente de día a día bajo el sol y la lluvia. Estar casados y no ser amigos no forma parte del diseño original de Dios. Por eso, este caso no aporta felicidad. Entonces, ¿dónde entra el amor? Porque podríamos decir, bueno, el amor lo soluciona todo. ¿Dónde entra el amor? Jesús hizo una definición de sí mismo que nos ilustra el tipo de amistad que debe haber entre el esposo y la esposa. Es una ilustración que, aunque no va dirigida al matrimonio en sí, pero sí que tiene que ver de manera muy directa. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Evidentemente, el amor sigue siendo clave en la amistad dentro del matrimonio. Esto es lo que hará posible poner tu vida a favor de tu cónyuge, hasta las últimas consecuencias, lejos del egocentrismo y pensando más bien en el bien ajeno que en el tuyo propio. Cuando tú piensas que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que tu amigo, tu amiga es tu esposo, tu esposa, entonces estamos andando en buen camino. El evangelista Juan advierte seriamente que no es posible vivir diciendo que amas a Dios y aborrece a tu hermano, ¿verdad? Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Es imposible que digas que amas a Dios y aborreces a tu familiar, ¿no? Eso es, no entra en los planes de Dios. Por lo tanto, amistad es comunicación y comunicación es amistad. Todo está ligado, todo está ligado. Decía un catedrático de filosofía español, José Antonio Marina, de 86 años, decía: un amigo de verdad es aquel que te hace mejor. ¿Sí? Y si no te hace mejor, no es un amigo, es otra cosa. Es otra cosa. Y este filósofo insiste en la cultura del cuidado. Debemos enseñar, decía él, debemos enseñar a los niños que tienen no solo que cuidar de sus pupitres, no solo cuidar de las plantas, no solo cuidar de los árboles, de los animales, sino también
cuidar de sus compañeros, cuidar de su familia, cuidar de todos los que tengan alrededor. Es la cultura del cuidado. Así que comunicar es dar prioridad al otro. Cuando estamos hablando de comunicar en el ámbito familiar, en el ámbito también matrimonial, comunicar es ceder el paso al otro. Es dejar que el otro comparta sus ideas, sus sentimientos. Comunicar es dejar que el otro tenga prioridad. Y para eso sucede que, para que eso ocurra, es imprescindible el amor. El amor es imprescindible. Porque si no es por amor, es imposible llenar tu corazón de misericordia que deje ceder al otro. Es vital entender este concepto, queridos. El concepto de la misericordia. La misericordia es un sentimiento profundo. Es un sentimiento profundo hacia otra persona. No es lástima, misericordia. No es menosprecio. Es amarla intensamente. Hemos cantado antes acerca de la misericordia de Dios. Es amar intensamente, no importa lo que haya hecho o ni siquiera si se lo merezca. Porque a lo mejor pensamos que, yo te quiero si te lo mereces. Eso no es el amor, no es la misericordia. Y tenemos la ilustración del padre, el padre de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el padre recibe con sus brazos a aquel hijo que regresa a casa. Y lo mismo sucedió con el tiempo, lo mismo sucedió con Jacob y Esaú. Pasado el tiempo, encontramos una escena en el capítulo 33, una escena fantástica. Dice, Jacob intentaba entrar en relación, establecer el diálogo de nuevo con su hermano Esaú. Pero dice que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó, dice, y lloraron. Y Jacob, ante esa reacción de Esaú, respondió, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Qué precioso. Aquella distancia tan grande, incluso con deseo de muerte. Pasado el tiempo, aquella familia volvió otra vez a tener encuentros. La comunicación les llevó precisamente a llorar juntos, a besarse juntos, a abrazarse juntos. Y aquí entra importante la misericordia. Sin misericordia es imposible perdonar y restablecer la relación rota. Sin misericordia es imposible reconstruir puentes de comunicación que han sido rotos. Qué importante es la misericordia para restablecer aquellos puentes que se rompieron. Siempre decimos, es que nadie es perfecto. Pues claro, nadie es perfecto, ni tú ni yo no somos perfectos. Por eso necesitamos la misericordia, porque no somos perfectos. Debe haber en la familia, en el ámbito de la pareja, entre los cónyuges, en todas las relaciones que tengamos, ese deseo constante de tener una buena y permanente comunicación. Porque siempre van a haber enemigos, siempre van a haber bombas que caigan, que rompan los puentes, siempre. Pero el deseo nuestro, de cada uno de nosotros, es que la misericordia de Dios actúe en nuestra vida, estemos llenos de contenido de mensaje en nuestra propia vida y sepamos y queramos que no hayan puentes rotos de comunicación. ¿Estáis de acuerdo? Que el Señor nos ayude, porque a fin de cuentas una iglesia está formada por familias. A veces es familia de uno, a veces familias como en nuestro caso, ¿no? Que hay familias que sí, está el matrimonio. Hay otras familias
que uno de ellos no es creyente, o a lo mejor hay una situación complicada. Pero en cualquier caso, de cada uno de nosotros dependa que tenemos el deseo de que haya una mejoría en nuestra comunicación, por lo menos. No somos perfectos, claro que no. Que el Señor nos ayude a trabajar para que hayan esos puentes abiertos de relación, porque por ahí va a transitar el amor, por ahí va a transitar el servicio los unos a los otros. Y eso redunda también en la Iglesia. Y redunda en la Iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y redunda también entre los hermanos que somos nosotros los unos con los otros. Que el Señor nos ayude. Dejadme que haga una oración y voy a dar luego paso a Ana y a los niños. Amado Padre, gracias porque tú eres el gran comunicador. Te confesamos, Señor, que fallamos tantas veces en nuestras relaciones personales, fallamos tantas veces con nuestra pareja, con nuestro cónyuge o con nuestros familiares más queridos. Señor, a veces hay distancias, como pasó con Esaú y Jacob, por años de alejamiento, de ruptura, pero Señor, tú traes sanidad y restauración. Y Señor, llénanos de tu misericordia. Yo te pido, Señor, por cada hermano, hermana, cada miembro de las familias aquí representadas. Señor, que todos juntos, cada uno de manera individual, familiar, grupal, como congregación, andemos en una buena comunicación llena de misericordia y de amor, que nos ayude, Señor, a trabajar en esa amistad que ha de ser íntima, cediendo el paso el uno al otro. Señor, ayúdanos. Necesitamos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Lo reconocemos, Señor. Obra cambios en nosotros en primer lugar, pero también en aquellos a los que amamos y que quizá están lejos. Oh Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas de una manera especial. Trabaja también en las nuestras. Señor, gracias. Te damos las gracias porque los ejemplos de tu palabra siempre nos llevan al mismo punto de que tú eres un Dios de amor, de restauración total, completa. Por eso, Señor, te damos las gracias. Pedimos tu bendición. Ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Estos temas llevan a hablar mucho. A veces ocurre que cuando hablamos de temas así, luego en casa vienen problemas. Vienen problemas porque queremos hablar y entonces se discute sobre lo que se ha hablado. Y eso es estupendo, que hayan problemas y discusión, porque entonces significa que estamos preocupados y queremos mejorar. Que el Señor nos ayude en esas conversaciones personales y familiares para que podamos ir creciendo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?